Las agencias estatales de naturaleza especial en Colombia por María Clara Garrido. Primera parte, la perifasis en materia de organización administrativa. La organización administrativa es un concepto complejo, difícil de determinar, que reúne elementos técnicos y políticos. La administración pública como organización implica ubicarse en un momento anterior para establecer cómo y cuál debe ser la estructura más adecuada para alcanzar unos fines en función de la satisfacción de unas necesidades previamente identificadas. A pesar de todos los cambios en organismos y entidades, las categorías tradicionales de la administración pública del orden nacional, heredadas del derecho francés, se han mantenido, aun cuando con recientes reformas administrativas han aparecido estructuras que se han denominado agencias, concepto en el que la organización administrativa colombiana genera dificultades, considerando que se aparta de la tradición desde la que se han concebido las entidades y los organismos nacionales. Es necesario identificar el sentido de agencia con el fin de establecer si corresponde a un tipo tradicional de organismo de la administración o si éste encaja en una noción más general, similar a la que se ha dado en el derecho comparado, a partir de un análisis de la noción del derecho federal de Estados Unidos, en donde tuvo su génesis. Se observa precisamente cómo este término alude a una noción equivalente a la de autoridad administrativa. Generalidad del término agencia. Con la reciente reforma 2010-2014 se creó y modificó la naturaleza jurídica de ciertas entidades y proliferaron en la estructura de la administración pública las agencias nacionales, para referirse a organismos administrativos que, bajo un modelo de gestión orientado al logro de resultados y a la utilización eficaz de los recursos públicos, se busca concebir, según algunos de los estudios técnicos que soportaron la reforma, como especializados y técnicamente independientes. Dentro de estas aparecen las llamadas agencias estatales de naturaleza especial, como unidades de servicios a las que, a la hora de ubicarlas en la estructura de la administración e identificar sus características, generan ambigüedades. Para determinar qué se entiende por agencia en nuestro ordenamiento, es importante, en primer lugar, realizar un análisis comparativo de las instituciones denominadas agencias en el derecho federal estadounidense, con el fin de demostrar que en dicho sistema la agencia es una noción que no alude a una categoría de órgano de la administración, sino que alude a cualquier autoridad administrativa. En este orden de ideas, seguidamente se revisará la noción que existe de agencia en el derecho estadounidense, que es el principal referente en esta investigación, y luego se analizará si el concepto en Colombia corresponde a esta noción. La agencia no es una categoría de organización de la administración. Se observa que el concepto de agencia puede tener equivalencia con el término de autoridad administrativa. La doctrina de Estados Unidos ha clasificado las agencias en dos grandes tipos: las agencias independientes, que escapan del control directo del Ejecutivo y en las que las decisiones de nombramiento y destitución de su personal directivo proceden con el consentimiento del Senado, y las agencias ejecutivas, que están sometidas a la voluntad del Ejecutivo e integran esta rama del poder público. Esta clasificación alude a las relaciones y no a las características o funciones comunes que cumplen con mayor o menor autonomía dependiendo de los controles de los que sus actividades y órganos de dirección pueden ser objeto. En este sentido, más que una categoría de organización de la administración pública, el concepto de agencia en Estados Unidos se refiere a una diversidad de organizaciones que desempeñan funciones de carácter gubernamental y que en algunos casos pueden ser externas al marco de gobierno. El carácter general del concepto de agencia en el derecho estadounidense lleva a plantearse una serie de interrogantes alrededor de su adecuación e instauración jurídica en el derecho público colombiano, razón por la cual debe indagarse si el legislador buscaba diferenciarla sustancialmente las categorías tradicionales de la administración, creando una nueva forma orgánica y jurídica denominada agencia de naturaleza especial, o si su intención no era otra que incorporar la denominación agencia, sin que esto signifique que su naturaleza jurídica sea diferente a la de una unidad administrativa especial o de establecimiento público, categorías de órganos tradicionales de la Administración Pública Nacional. La agencia como autoridad administrativa. En Colombia, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011, autoridades administrativas son todos los organismos y entidades que cumplen funciones administrativas, cualquiera que sea la rama del poder público a la que pertenezcas, o aun estando por fuera o siendo independiente de las mismas, es decir, como lo sostiene la Corte Constitucional. En suma, se trata de la noción de autoridad administrativa en el sentido funcional: todo titular de función administrativa, independiente de su ubicación orgánica, del nivel territorial de actuación o de su condición de particular.
El derecho colombiano, en el artículo 211 de la Constitución Política de 1991, así como en el artículo 113 de la Ley 489 de 1998, hace referencia a las agencias del Estado, de manera genérica como autoridades administrativas sin que exista un desarrollo normativo. Ante la ausencia de una tipificación conceptual propia y la omisión en sus normas de creación y de transformación de unas características que permitan identificarlas frente a otras autoridades, se puede señalar que en Colombia el término agencia aparece empleado como sinónimo de autoridad administrativa, mientras que las nociones de unidad administrativa especial y establecimiento público hacen referencia a tipos de autoridades administrativas o agencias. Más que identificar una categoría de órgano distinta, el término agencia parece denominar, de manera general, categorías de autoridades administrativas que ya han existido en nuestra organización. Pérdida del carácter especial de la unidad administrativa especial y de la generalidad del establecimiento público. Con la expedición de la Ley 489 de 1998, se reitera que las unidades administrativas especiales que no tengan personería jurídica ejecutarán programas propios de un ministerio o departamento administrativo y serán del nivel central, y las que tengan personería jurídica serán entidades descentralizadas que sujetarán al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos. Sin embargo, se observa que esta se ha dado en la administración pública colombiana a entidades de diversos sectores y para diversos fines, abandonándose así el carácter especial que motivó su origen. Podemos entonces definir a los establecimientos públicos como organismos creados o autorizados por la ley, encargados principalmente de ejercer funciones administrativas y de prestar servicios públicos de acuerdo con lo dispuesto para las entidades de derecho público, que reúnen las características de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos comunes y el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación especial, tal como lo señala el artículo 70 de la Ley 489 de 1998. De autoridades especiales a autoridades generales, la paradójica evolución de las unidades administrativas especiales. En un principio, las unidades administrativas especiales fueron creadas como verdaderas dependencias de un ministerio o de un departamento administrativo, cuyo propósito fue evitar que en el futuro funcionaran como ruedas sueltas dentro del aparato administrativo. Con la Constitución de 1991 y con el fin de adecuar la organización administrativa a las nuevas exigencias constitucionales, se expidió la Ley 489 de 1998, en la cual se confirma el fenómeno jurídico sobre la noción de unidad administrativa especial en el derecho público colombiano, regulando de forma genérica las unidades administrativas especiales con o sin personería jurídica, con lo cual la ley recogió la realidad en relación con ellas y con la interpretación de la jurisprudencia en cuanto a la potestad organizativa del legislador. En este panorama se presenta la pérdida del carácter especial de las unidades administrativas especiales que permitía a la administración contar con un instrumento en la ejecución de un determinado programa ministerial o de un departamento administrativo para ubicarse como una institución más. Además, tampoco poseen un régimen propio en la medida en que el artículo 82 de la Ley 489 de 1998 contempla que se sujetarán al régimen que las crea y el no previsto en él al de los establecimientos públicos. La existencia de un régimen especial para el caso de las agencias nacionales. Mediante la Ley 1444 del 2011, surgen así en la estructura de la Administración Pública Nacional las agencias estatales. Debe mencionarse que las normas de creación o transformación de estas agencias no precisan el contenido material de su naturaleza especial. Sin embargo, es posible señalar unas características generales dentro de las que se destacan que son del orden nacional, pertenecen al sector descentralizado, están adscritas a un ministerio o forman parte de un sector administrativo, tienen personería jurídica, autonomía patrimonial, autonomía técnica y autonomía administrativa y financiera, siendo posible afirmar entonces que estas agencias estatales de naturaleza especial carecen de una identidad propia y por ende no constituyen una categoría distinta a las que tradicionalmente han integrado a la administración pública colombiana. Esta situación parece ubicarlas, por tanto, como autoridades administrativas que aluden funcionalmente a unidades administrativas especiales y orgánicamente a establecimientos públicos.
aun cuando el numeral 2 del artículo 50 de la Ley 489/1998 dispone que en los actos de creación de un organismo o una entidad administrativa se debe determinar, entre otros aspectos, su régimen jurídico. En los decretos leyes de creación o transformación de estas agencias nos indica expresamente un régimen aplicable.